Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí en un tema que en realidad es delicado, porque hablar de qué van a ser los trastornos alimentarios en el siglo XXI, pues es casi hacer profecías, ¿no? Es decir, yo que sé que van a ser en el siglo XXI, pero creo que el tema es lo suficientemente interesante como para intentar salirnos, ¿no?, de todo lo que acaba de comentar Monse, intentar huir de plantear qué son ahora, sino plantear pues, cosas que creo que son interesantes tener en cuenta, porque qué pueda ser en el siglo XXI de estas patologías es algo difícil de prever. Kraepelin, es este señor que ustedes ven ahí, fue uno de los padres de la psiquiatría moderna. Él hizo una primera clasificación de los trastornos mentales y si hoy, como se dice, levantara la cabeza, pues realmente se encontraría con que las cosas no han cambiado demasiado desde que él hizo esa primera clasificación. Estos son fotos del año 76. Schwarzenegger no pensaba que iba a llegar a ser gobernador de California. Apple tampoco pensaba que iba a tener el desarrollo, ¿no?, que ha tenido hasta ahora. Si entonces, los que estábamos ahí entonces, hubiéramos dicho qué va a pasar de aquí a 40 años, creo que ninguno hubiera acertado. Las cosas han sido brutalmente diferentes. Creo que estamos en una época en la que la tecnología que es habitual era impensable, ¿no?, hace unos años atrás. Y justo les he escogido este año porque en el año 76 tuvo lugar una reunión en Estados Unidos, una primera reunión multidisciplinar sobre trastornos alimentarios a la que acudió el profesor Russell. Y yo los datos que les pongo ahí pues son los que he recogido del prólogo que hizo de un libro que editamos hace unos años. En aquella época solo se hablaba de la anorexia nerviosa. La investigación estaba especialmente preocupada por los factores hipotalámicos y endocrinos de estos trastornos. No había datos epidemiológicos. Solo se había hecho un ensayo clínico con ciprofloxacina, que es una sustancia que estimula el apetito. No había, ¿no?, los antidepresivos o los fármacos que hoy tenemos. Y por allí apareció Minuchin, que es un personaje de la terapia familiar al que no le hicieron ni caso cuando planteó que ellos estaban haciendo una terapia familiar con la que obtenían unos éxitos realmente importantes. El hombre se fue resignado de aquella conferencia pensando que que poca consideración habían tenido sus aportaciones. Hemos avanzado mucho en general desde entonces. Bueno, pues en medicina muchísimo. Hoy por hoy existen especialidades, ámbitos en donde existen conocimientos que permiten afinar el tratamiento de una manera increíble. En la oncología existen cánceres que, analizando los receptores celulares, permiten un tratamiento que mejora muchísimo el pronóstico y eso ocurre pues, en el cáncer de pulmón o ocurre también en la leucemia. Pero en psiquiatría hemos afinado tanto. Fíjense, hace unos meses este señor Owen, que es un personaje que tiene su importancia, pues publicaba un artículo en donde se planteaba si existe una esquizofrenia a la que diagnosticar. Es decir, estamos bien entrados ya en el siglo XXI y decimos que eso de la esquizofrenia, ¿qué es? Y es una enfermedad en la que se han reunido pues, gran cantidad de personajes con mentes muy lúcidas y han investigado sobre ella. Si esto ocurre con, digamos, el patrón de la enfermedad mental, que es la esquizofrenia, podríamos decir, ¿qué está pasando en el caso de los trastornos alimentarios? Bien, hemos corrido mucho. Desde que se empezaron a mencionar los trastornos alimentarios, pues se han descrito nuevos subtipos de patología alimentaria. Se describió la bulimia nerviosa poco después de la reunión del 76, en el año 79, precisamente por el propio Russell. Se han propuesto nuevas clasificaciones. Tenemos evidencias bastante interesantes acerca de los factores etiológicos o etiopatogénicos que influyen. Se tiene claro que la herencia puede jugar un papel, también que la enfermedad varía en función de las culturas, y hay datos que nos dicen que no es lo mismo una anorexia nerviosa aquí, en esta cultura, que a lo mejor en Ghana o en China.
y existen evidencias, como ya se ha mencionado, acerca del papel de los medios de comunicación en estas patologías. Y desde entonces los estudios epidemiológicos han sido numerosos. En España hemos realizado estudios serios. Existen datos claros, ¿no?, acerca de la prevalencia, de incidencia de estas patologías, y existen gran cantidad de estudios controlados sobre tratamientos farmacológicos y tratamientos psicológicos, así como también se ha mencionado estudios de prevención. De todas maneras, existen todavía un gran número de insuficiencias en lo que es el conocimiento de estas patologías. Y la primera, por muy extraño que resulte, es la definición de caso. En la definición de caso, que ocurre lo mismo que con la esquizofrenia, los fenotipos clínicos, es decir, los modos de expresión de las enfermedades en psiquiatría no son demasiado buenos, porque debajo de la misma expresión clínica se pueden estar escondiendo muchísimas formas de enfermedad. Cuando se describió la esquizofrenia, bueno, Krepin no habló de la esquizofrenia, habló de la demencia precoz, pero años después Bloire habló de las esquizofrenias como un conjunto de enfermedades que podían dar apariencias clínicas parecidas. Y lo mismo podríamos estar planteándonos aquí. Cabría la posibilidad que debajo de lo que es un trastorno clínico que se manifiesta de un modo determinado, pues existan una diversidad de patologías que habrá que saber subtipificar en función de lo que se llaman endofenotipos, es decir, variantes medibles que se encuentren a medias entre lo psicológico y lo biológico, pero que nos permitan reconocer clínicas más homogéneas y, por lo tanto, plantear abordajes más específicos. Y desde ese punto de vista, se supone que a lo largo del tiempo vamos a poder encontrar con estos endofenotipos, no solo genéticos, sino también emocionales, neuropsicológicos o neurofuncionales. Hablaremos de algunas de estas cosas. Y, por otra parte, las insuficiencias terapéuticas hoy por hoy son también muy importantes. La anorexia nerviosa no tiene tratamiento. Existen muchos modos de intentar abordarla, pero no hay un tratamiento específico que resuelva la anorexia nerviosa como se podía resolver una leucemia. La bulimia nerviosa tiene algunos tratamientos, pero esos tratamientos son insuficientes porque no resuelven la mayoría de los casos. Al contrario, tienen una eficacia en torno al 50%. Hablaremos también de esas insuficiencias terapéuticas y de las propuestas que se pueden hacer para intentar mejorarlo. Estos son datos acerca de qué pasa con los diagnósticos. Fíjense como cuando se habla de la estabilidad del diagnóstico, al cabo de 12 años, la anorexia y la bulimia aún tienen una estabilidad en torno al 40%, pero el trastorno por atracón o el trastorno de conducta alimentaria no específico varían, tienen una estabilidad muy baja. Quien empieza teniendo esa patología al cabo de esos años ya no la tiene. Por lo tanto, la fiabilidad o la estabilidad de los diagnósticos o la validez que tienen estos diagnósticos es limitada. Y frente a eso, pues se han planteado algunas posturas que intentan superar lo que son los modelos clasificatorios actuales. Este es el modelo clasificatorio. Se suponía, ¿no?, que con las nuevas clasificaciones se iban a aumentar el número de patologías específicas dentro de lo que hoy son trastornos de conducta alimentaria no específicos, pero bueno, se han hecho propuestas como esta, englobarlos todos en uno, hablar de trastornos alimentarios sin más, y englobando en estos trastornos alimentarios a todas aquellas formas o a todas aquellas patologías en las que los pacientes presentaran lo que es común a todo ello, lo que son preocupaciones exageradas, sobrevaloradas en relación con la comida, con el peso o con la figura. De todas maneras, esto tiene un problema, y tiene un problema fundamental, que es la definición de caso. Lo acaban de mencionar, nosotros también tenemos estudios en la Comunidad Valenciana acerca de qué porcentaje de población tiene malestar con su aspecto físico y deseo de cambio corporal, y en las adolescentes aproximadamente un 60% lo desearían, querrían cambiarse. Por lo tanto, a la hora de definir quién tiene una patología y quién tiene no, o quién no la tiene, es complicado hacerlo sobre ese criterio, porque hay un porcentaje de población muy elevado que desea el cambio corporal y que tiene a veces ideas muy exageradas con respecto a lo que son sus rasgos físicos. El tema es importante, y el tema es importante porque si la definición de caso no es buena, ¿qué estudios epidemiológicos podemos hacer? Y no solo eso, ¿cómo vamos a saber qué tratamiento debemos aplicar? O cómo podemos valorar en conjunto el desarrollo de las terapéuticas. ¿Quién responde bien y quién responde mal si están todos metidos en un conjunto muy heterodoxo de manifestaciones clínicas? O
que hagamos demasiadas subtipificaciones. Se acaba de mencionar también vigorexia, ortorexia, a toda conducta extraña, ¿no?, que haga un grupo, a lo mejor mínimo, de personas, se le tilda ya como una categoría diagnóstica, y eso lo que hace es diversificar demasiado la manifestación clínica y tal vez despistarnos desde el punto de vista metodológico a la hora de definir precisamente qué es lo que debemos entender por caso. La pregunta es cómo se puede salir de esta situación, digamos, de bloqueo. Bien, yo les voy a traer unas propuestas que no son propuestas rigurosamente ciertas, pero yo creo que son caminos, ¿no?, en los que se puede ir adelantando a lo largo de los años y a los que no hay que afiliarse de una manera talibán. Es decir, propuestas son perspectivas que son importantes a la hora de tener en cuenta cómo podemos conocer mejor qué es lo que pasa por ahí. Un autor, Waller, hizo ya hace unos años una propuesta que superaba el modelo transdiagnóstico, que era el anterior, que Fairburn, planteando un modelo transdiagnóstico. Yo no lo voy a matizar mucho, pero tenía de interesante que sacaba los trastornos alimentarios de su ámbito de trastornos específicos y los colocaba en los trastornos de ansiedad. Los colocaba en los trastornos de ansiedad por una serie de motivos. El profesor Turón me mira, porque ya lo hemos comentado esto en alguna ocasión. Es una propuesta muy antigua también, porque la ansiedad es un fenómeno ciertamente común en la patología ansiosa. Existe el antecedente frecuente de trastornos de ansiedad en sujetos que desarrollan trastornos alimentarios. Existe una agregación familiar importante de trastornos de ansiedad en sujetos con trastornos alimentarios y, evidentemente, hay una ansiedad realmente importante y unas conductas de seguridad, es decir, unas conductas que tratan fundamentalmente de reducir el impacto que esa ansiedad tiene en el sujeto a través, por ejemplo, de la restricción alimentaria. De todas maneras, no es el único modelo, hay otros. Hay modelos que aproximan los trastornos alimentarios y Fairburn, que está también en esta línea, con una serie de trastornos de personalidad o de trastornos clínicos en los que los síntomas fundamentales se asocian con la compulsión, con la impulsión y con la evitación, o pueden ser los trastornos obsesivos. En nuestra especie, la ansiedad suele generar una tendencia a la ritualización de comportamientos y esos comportamientos ritualizados hacen que el sujeto se sienta más seguro, empalmando, ¿no?, con lo que acabamos de decir en relación con los trastornos de ansiedad. Pero hay otro modo también de aproximarse a los trastornos alimentarios que me parece muy interesante porque abre otra vía. Y abre otra vía de comprensión, no digo de la totalidad de los trastornos alimentarios, pero sí de una buena parte de los trastornos alimentarios y nos permiten aproximarnos a la experiencia clínica que a veces tenemos. Y es que las conductas en los trastornos alimentarios se puedan asociar con la inseguridad, con el temor a los estímulos, con la entrega a la recompensa inmediata, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo que tiene ese comportamiento. Y eso encaja en lo que sería un modelo adictivo de los trastornos alimentarios. No voy a decir que todos los trastornos alimentarios sean conductas adictivas, pero la clínica a veces nos pone delante a chicas que se comportan como si fueran adictas a no comer o adictas al atracón. Y el atracón es tal vez uno de los modelos de comportamiento que más asemejan los trastornos alimentarios a los trastornos adictivos, y ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué datos tenemos a favor de un modelo adictivo? Estoy hablando de un modelo. Un modelo es algo que se maneja mientras es útil. Cuando no es útil, pues se cambia a otro que puede ser mucho más pragmático, ¿no? Bien, pues hay una serie de datos que pueden aproximarnos a esto. Uno, la fenomenología clínica, que ya les comentaba. Ahora la plantearemos con un poquito más de detalle. Datos de la neuropsicología, datos procedentes de los modelos animales. Yo creo que no iban a imaginar ustedes que yo les hablara de animalitos aquí, pero es que nosotros y los animales tenemos muchas cosas en común, especialmente con los mamíferos. Tenemos un cerebro profundo en donde se encuentran desarrolladas estructuras neurofuncionales que tienen que ver, sobre todo, con el mundo emocional. Y, por lo tanto, plantear un modelo animal comprensivo de algunas patologías es razonable. Y yo quisiera hablar de en qué contextos teóricos se podrían enclavar los trastornos alimentarios analizados desde una perspectiva o desde la perspectiva del modelo adictivo. Y hay fundamentalmente dos: el modelo de intensidad del incentivo y el modelo de la neurociencia emocional de Panzer, que es un modelo que a mí me ha resultado extraordinariamente bonito, ¿no?
Fenomenología clínica. Si repasamos, y voy a ir un poquito a prisa, si repasamos los criterios diagnósticos que deben cumplirse para que alguien sufra una adicción, podemos ver que muchos de ellos los podemos reproducir en los trastornos alimentarios, especialmente en los atracones y en la bulimia. Dificultades para detener el consumo, atracones prolongados, malestar físico, interferencias sociales, interferencias académicas, dejar de lado las consecuencias físicas que eso pueda tener. Bueno, la persona que se atraca piensa en el atracón constantemente, muchas veces se dirige a él de un modo compulsivo, cuando lo realiza obtiene una sensación de alivio inmediato y deja de lado las consecuencias negativas, como que eso podría tener. Pero es que en la anorexia nerviosa yo creo que se podría plantear de un modo tal vez retorcido la adicción a tener un comportamiento negativo. En mi experiencia clínica hay muchas anoréxicas, muchas pacientes anoréxicas, en las que un modelo adictivo se podría presumir, en el que el elemento, la adicción es a no comer, el elemento fóbico es la comida, en el que se piensa constantemente en que no se quiere comer, en que al hacerlo genera muchísimo malestar y el no hacerlo genera mucho bienestar. Y eso permite aproximar este tipo de patologías o este tipo de comportamientos a modelos comportamentales adictivos. Ahí hay un cierto debate en el campo en el que algunos autores discrepan del modelo adictivo porque entienden que la comida en sí no puede ser adictiva. Bueno, hay algún modelo animal que eso lo pone en tela de juicio. Pero, bueno, se puede razonar y se puede argumentar por qué un alimento no puede ser adictivo. Pero es que hay otras adicciones que sí se van a aproximar a este modelo. ¿Qué nos dice la neuropsicología? Bien, en las adicciones existe un modelo neuropsicológico que es uno de ellos, que es el modelo de los marcadores somáticos. Es un modelo que desarrolla Damasio sobre una evidencia, y es que los sujetos que tienen lesiones en una zona del cerebro, que es el córtex prefrontal ventromedial, tienen lo que se llama una ceguera de futuro. Es decir, pueden saber qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, pero son incapaces de ejercerlo y actúan en función, sobre todo, de recompensas muy inmediatas, en función de lo que le presentan los estímulos, siendo incapaces de hacer decisiones a largo plazo o de tomar buenas decisiones a largo plazo. Y esto se puede estudiar mediante una prueba que se llama una prueba de juego de Iowa, que permite ver si existen modificaciones o disfunciones en esta estructura asociadas o no a variaciones en la respuesta electrodérmica. Es más complejo, pero digamos que hay un instrumento que permite medir si los sujetos, a la hora de tomar decisiones, tienen algún tipo de disfunción. Y existe un modelo que aplica la teoría de los marcadores somáticos de Damasio a las adicciones, en el que Beccaras, un italiano, y Verdejo, que es un español, pues son personajes importantes y sostienen que para sostener o para que se mantenga la existencia de un modelo neuropsicológico basado en la teoría de los marcadores somáticos, pues se deberían cumplir una serie de condiciones, que hubiera una hiperfunción a nivel del núcleo amigdalar, que es un núcleo que está en la parte interna del cerebro, y que existiera una disfunción, como ya se ha dicho, en lo que es el córtex prefrontal ventromedial. No vamos a entrar si eso se cumple o no en las adicciones, pero sí les voy a decir que existen algunos estudios hechos ya en trastornos alimentarios. Existen estudios neuropsicológicos de los que resultan datos poco concordantes. Este grupo es un grupo inglés de Chanturia, que lo que encuentran es que sí hay datos a favor de la teoría de los marcadores somáticos, a partir de una muestra muy reducida de enfermas, pero hay un estudio posterior de una española, muy recientito, publicado en este año, en el que observa que cuando se controlan las recompensas inmediatas, las pacientes con trastornos alimentarios, en este caso 19 bulímicas, deciden igual que los controles en relación con las recompensas del futuro, y por tanto que se descarta esta teoría de los marcadores somáticos. Un estudio posterior del mismo grupo inglés descarta la teoría de los marcadores somáticos, es decir, que tenemos resultados bastante discordantes. O un estudio relativamente curioso, ¿no?, hecho por unos italianos, en los que observan que las pacientes con trastornos alimentarios tienen una manera poco desventajosa de decidir.
Lo interesante no es lo que ustedes ven ahí, donde lo que se ve es que las pacientes con trastornos alimentarios, que son las de abajo, funcionan diferente que las de arriba, que son las controles. Lo interesante es que cuando compara anorexias nerviosas purgativas, que son las de arriba, con anorexias nerviosas restrictivas, obtienen un modelo de funcionamiento neuropsicológico radicalmente diferente. Y eso nos abre la puerta a la posibilidad de que se puedan tipificar desde el punto de vista neuropsicológico también algunos trastornos alimentarios, lo que daría pie a una separación basada en un endofenotipo que sería una variante neuropsicológica. En resumen, pues básicamente que es un área de desarrollo, es un área en la que podemos obtener cosas interesantes que nos pueden ayudar a subtipificar los trastornos alimentarios y sería posible que a partir de ese modelo de los marcadores somáticos pudiéramos encontrar un subgrupo de pacientes que fueran más asimilables al modelo adictivo que otras y tal vez sobre ellas se pudieran plantear técnicas de intervención específicas diferentes a las que podrían ser útiles en otro grupo de pacientes. ¿Qué otras alternativas o qué otras cosas creemos que van a ser útiles o se van a desarrollar? Bueno, la genética está de moda, existen estudios, fíjense en la primera línea, es un estudio relativamente reciente, en donde Bullock, que es una autora americana realmente impresionante en sus estudios, pues detecta en una muestra sueca de gemelos que los trastornos alimentarios tienen una heredabilidad del 56%, y eso tiene una doble lectura. Una primera, y es que existen factores genéticos que pueden favorecer la expresión clínica de los trastornos alimentarios, en este caso de la anorexia nerviosa, pero que esos factores genéticos no son ni mucho menos los únicos, sino que necesitan el juego de factores ambientales, por tanto que la interacción genética ambiental es importante. Y segundo, que esta heredabilidad puede cambiarse en función de las circunstancias culturales y sociales. La heredabilidad es la manifestación de algo, pero avalada por una determinada situación. Yo siempre pongo el ejemplo. La heredabilidad del alcohol es muy baja en los países árabes. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones culturales que lo impiden, mientras que en Andalucía la heredabilidad sea mucho mayor porque al haber una laxitud cultural para el consumo de alcohol, las personas que sean ligeramente vulnerables van a desarrollar un consumo abusivo de alcohol con mucha más facilidad. Porque lo que nos ofrecen los estudios sobre genética es que la genética de los trastornos alimentarios es aditiva, es decir, intervienen multitud de genes que se encienden por un lado y por otro y en general pueden producir un efecto en relación con las variables culturales o ambientales o con las experiencias del sujeto. Y eso nos lleva a que nos planteemos las interacciones genético-ambientales, las interacciones entre las experiencias del sujeto, el entorno en el que se mueve y la propensión genética que pueda tener para desarrollar algo. Por ejemplo, la desnutrición o el hambre. Hay un dato muy interesante de los individuos a los que se gestaron durante la hambruna que padeció Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y estos individuos, cuando se les estudia, posteriormente se observan cosas interesantes. Y es que los individuos que estaban gestándose, estaban en los primeros meses de embarazo con la hambruna alemana, tuvieron más facilidad en el futuro a ser mucho más gorditos que los sujetos que no habían sufrido la hambruna, a tener más problemas de desarrollo del sistema nervioso central, a tener más problemas de personalidad y a tener más problemas adictivos, mientras que los que sufrían la hambruna más tarde tenían otros problemas, pero no eran problemas tan graves de desarrollo del sistema nervioso. Los que habían experimentado hambre en las épocas últimas del embarazo tuvieron más propensión a desarrollar problemas afectivos. El tema del abuso sexual. Existen evidencias que ponen de manifiesto que cuando una niña es abusada entre los 3 y los 5 años, en la adolescencia o en el periodo adulto, tiene una reducción del 20% del volumen del hipocampo, cosa que no ocurre cuando la violación se produce entre los 13 y los 15 años. Cuando se produce en la adolescencia suelen haber modificaciones a nivel del córtex prefrontal, pero no de estas estructuras que son estructuras integradas, ¿no?, en los circuitos emocionales. Este es un dato interesantísimo que pone de manifiesto, fíjense al final, cómo cuando
se asocia el abuso sexual con la existencia de problemas perinatales, el incremento del riesgo de padecer una anorexia nerviosa en el periodo adulto es muchísimo mayor que cuando solo hay abuso sexual o que cuando solo hay problemas perinatales. Y eso nos da pie a pensar que las interacciones de factores biológicos y de factores experienciales, de un modo u otro, puede afectar a cómo el sujeto se va a comportar en el futuro. ¿Y por qué? Porque el cerebro se conforma sobre la base de las experiencias. Lo que ustedes ven ahí, no sé si esto funciona, lo que ustedes ven ahí es lo siguiente. El cerebro tiene un crecimiento enorme hasta la adolescencia. Hay un crecimiento brutal de ramificaciones y de conexiones nerviosas. Y en la adolescencia se produce lo que se llama una poda neuronal. Es decir, se reducen de una manera muy importante las conexiones neuronales. ¿Y qué circuitos se mantienen? Pues se mantienen básicamente los circuitos que van a ser necesarios para la adaptación óptima del sujeto. ¿Y eso qué implica? Pues que legítimamente que las experiencias determinan qué circuitos van a mantenerse. Una persona que viva en Gabón, en la selva, seguro que no va a tener un desarrollo cerebral igual que el que vive aquí. ¿Por qué? Porque sus condiciones de adaptación van a ser radicalmente diferentes. Y eso va a suponer que tengan un desarrollo cerebral y una poda cerebral bastante diferente en un caso y en el otro. Y eso puede explicar también por qué pueden persistir ciertas vulnerabilidades a partir de experiencias precoces en la vida o a partir de experiencias no tan precoces. Las experiencias quedan recogidas en el desarrollo del sistema nervioso. Esto es una frase bien bonita, dice, mientras los genes proporcionan el proyecto para construir el cerebro, la experiencia lo esculpe para responder a las demandas ambientales. Somos organismos tremendamente adaptativos, nacidos para adaptarnos y en función de lo que nos vaya pasando, la morfología de nuestro sistema de procesamiento pues se puede ir modificando. Modelos animales. Bien, los modelos animales son muy útiles en algunas especialidades, en endocrinología, por ejemplo. La diabetes y la respuesta a la insulina se puede estudiar clarísimamente en una rata. Pero en psiquiatría, en psicopatología, no son tan sencillos, entre otras cosas porque las ratas no nos hablan. Las ratas hacen lo que hacen, o los mamíferos hacen lo que hacen, pero no nos son capaces de comunicarnos qué es lo que están sintiendo. Bien, pero los modelos animales nos pueden proporcionar en algún momento algunos datos que puedan ser útiles para entender qué puede pasar. Hay un estudio, también publicado este año, que a mí me resultó tremendamente atractivo. Yo leí el resumen en El País. El País hay una sección de medicina que a mí me gusta y que traen resúmenes muy interesantes, a veces más interesantes que el artículo, porque este artículo les prometo que es incomprensible. La metodología que se usa está fuera, ¿no?, de lo que es nuestro conocimiento habitual. Y es un artículo muy interesante porque demuestran en un modelo de vulnerabilidad al estrés en ratas que modificando una proteína, que es la neuropsina famosa, es que interviene en los sistemas de plasticidad de las neuronas, es decir, en las modificaciones que tienen la sinapsis y que se cambian en función de los aprendizajes, que bloqueándola con fármacos o bloqueándola genéticamente aparecen cambios comportamentales en la experiencia de ansiedad ante el estrés. ¿Y cómo son? Pues que las ratas, que cuando están asustadas caminan por los laberintos pegaditas a las paredes y evitando cruzar por sitios abiertos porque ahí les puede pasar algo, cuando eso se les bloquea, esa respuesta no la tienen. Y esa respuesta comportamental es la que aparece también en la agorafobia. En la agorafobia las personas temen tener crisis de pánico y se suelen ir pegaditas a las paredes y procuran no atravesar por sitios muy amplios por si acaso les pasa algo. Huyen de sitios donde se sienten seguros. Por lo tanto, es un modelo que nos puede dar alguna pista de algo que se puede descubrir en el futuro, porque nosotros no sabemos si esto pasa también en nuestra especie o no, pero existen mecanismos moleculares implicados, ¿no?, en ciertas conductas de ansiedad, en este caso, que tal vez en el futuro puedan permitir un abordaje peculiar, ¿no?, de algunos trastornos. Hay un grupo, el grupo de Hebel, que también en ratas
ha hecho experimentos realmente importantes comparando sobre todo las ratas desnutridas con ratas bien alimentadas. Lo que observan es que la desnutrición tiene unas repercusiones importantísimas en algo como es el paso de un comportamiento normal a un comportamiento adictivo, a través de modificaciones en lo que son la neuroplasticidad de las neuronas dopaminérgicas de la accumbens. Experimentos realmente interesantes, hechos con ratas que se dejan, pero que ponen de manifiesto que, por ejemplo, cuando se administra cocaína a una rata desnutrida, la respuesta dopaminérgica es muchísimo más intensa que cuando la rata está bien alimentada. Que cuando la rata está mal alimentada es mucho más difícil extinguir la respuesta aprendida con cocaína, con alcohol o con cocaína, alcohólico o con heroína, que cuando la rata está bien alimentada. Que la sacarosa reduce de por sí la ingesta, es decir, tiene un efecto reductor del abuso de sustancias. Y cuando el animal no tiene sacarosa, es más fácil que esas conductas adictivas puedan aparecer, que sean más difíciles de extinguir. Y otra cosa también interesante, en condiciones de desnutrición, les vuelvo a decir que cuando el animal vuelve al ambiente en el que hizo el aprendizaje, sea más fácil que recaiga. Por tanto, el modelo adictivo puede tener un sustento en lo que es la modificación de la neuroplasticidad en ciertas estructuras cerebrales que intervienen en las conductas adictivas. El caso es que esas modificaciones neurofuncionales que aparecen en relación con las conductas adictivas y que son más amplias que lo que le acabo de decir, también se reproducen en el caso de la sacarosa. Cuando a un animal le damos un alimento que le apetece, la primera respuesta es de estimulación dopaminérgica. Pero cuando se le presenta por segunda vez, no hay esa hiperestimulación. Pero, sin embargo, si está desnutrido, sí. Se sigue manteniendo la intensidad de la respuesta y por eso se dice que pierden esas condiciones de alimentación normal y pasan a tener un comportamiento adictivo porque la liberación dopaminérgica lo que hace es estimular el comportamiento. Y, de hecho, pues hay un modelo que ahora veremos, que es el de Volkov, que sostiene que esa intensificación de la estimulación sería una de las condiciones por las que se puede justificar los comportamientos adictivos. De todas maneras, decía, no solo hay adicciones a sustancias, hay adicciones comportamentales. Todos hemos ido a hablar de la ludopatía, de la adicción al sexo, de la adicción a las compras, es decir, comportamientos compulsivos que no pueden contenerse a pesar de que uno sabe que no debe hacerlo, ¿no? Son las adicciones comportamentales, que tal vez aquí es donde deberíamos encajar algunos de los comportamientos alimentarios anormales. En relación con algunas adicciones comportamentales, simplemente fíjense que el ejercicio y la adicción al ejercicio, ahí podría tener una clave. El ejercicio puede ser muy adictivo, y puede ser muy adictivo porque mejora los síntomas depresivos, porque mejora el bienestar por la secreción de opiáceos endógenos. Y en un modelo también animal, cuando a una ratita también mal alimentada, y yo le llamo la atención con lo que esto supone, es decir, la desnutrición supone para el desarrollo de comportamientos animales, cuando a una rata se le deja en condiciones de desnutrición que utilice la rueda giratoria, esa que hemos visto todas, que usan las ratitas se ponen a andar por ahí, dejan de comer y se mueren. Es decir, que se genera tal comportamiento compulsivo y adictivo a la actividad que se dejan por completo de tener en cuenta otras necesidades naturales. Y eso podría ser clarísimamente un fenotipo o un endofenotipo de algún tipo de trastorno alimentario, en el que la hiperactividad está ahí generando un tipo de bienestar que de otra manera no se puede conseguir. Le decía que hay dos modos de entender esto. Uno, el modelo de la teoría de la intensidad del incentivo, que viene a decir algo que ya he mencionado, que la intensificación de la respuesta dopaminérgica que se consigue con el estímulo, y no solo con el estímulo, sino con las claves del entorno que se asocian con el estímulo, serían las que sustentan el comportamiento adictivo. Esto no se entiende y se lo voy a explicar. Persona que está sometida a una situación de desnutrición, a la que se le presenta una imagen neutral arriba y abajo a la que se presenta una hamburguesa apetitosa. Las diferencias que ven indican que en el segundo de los casos se produce una liberación dopaminérgica mucho más alta
y por eso aparece menos colorado. Porque el colorado, digamos, es el funcionamiento normal, mientras que si no aparece tan colorado es que el radioisótopo que se ha administrado no se puede acoplar a los receptores porque están ocupados, porque se libera más dopamina. Y esto está hecho con un alimento. Cuando se expone un estímulo alimentario a una persona con hambre, la liberación dopaminérgica es mayor. En esto se sustenta la teoría de la intensidad del estímulo, según la cual la adicción estaría favorecida fundamentalmente porque habría descargas dopaminérgicas. Pero hay otro modelo que a mí me parece muchísimo más interesante, que es el modelo de Panzer. Panzer es un veterinario, a mí que me ha llamado mucho la atención, y que es el autor de lo que voy a llamar una teoría o un modelo neurocientífico de las emociones, que engloba en buena medida lo que mantiene el grupo de Volkov. Este hombre y su equipo lo que plantean es que nuestros estados emocionales, nuestras emociones en sí, no son meros epifenómenos de la mente, es decir, no se producen porque sí, sino que se producen y se desarrollan de un modo muy específico y con una finalidad adaptativa. Y establece pues, una serie de patrones emocionales. Uno de ellos es la búsqueda de recompensa. La búsqueda de recompensa es que el organismo se mueve para cubrir sus necesidades, que básicamente serían estas, ¿no? Pues el comer y una monita, ¿no? El sexo y la comida son motivadores fundamentales que tienen que ver con el mantenimiento del individuo y con el mantenimiento de la especie. Lo que pasa es que cuando se observa el funcionamiento de los animales, se ve que no siempre el animal se comporta respetando básicamente esas necesidades básicas de alimentación y de procreación, sino que a veces entra en comportamientos más complejos que le van a dar estatus social. Cuando se observa una manada, ¿no? en la selva o por donde anden, ¿no? Lo que se ve es que los animales no se ponen arbitrariamente, sino que los animales más fuertes se ponen a los lados y los animales más débiles y las hembras se ponen en medio. Y eso tiene una finalidad que es la protección. Entonces, el planteamiento que se hace, ¿por qué el animal sacrifica su riesgo personal y se somete a desafíos con los que va a ganar algo, evidentemente, que es estatus social, que le va a permitir un mayor acceso a las hembras? Pero tenemos desarrollado los mamíferos un sentido del apego social, un sentido del apego, de la vinculación social, que por una parte ayuda a que se mantenga la especie, que por otra parte ayuda a que el sujeto se sienta bien porque se siente vinculado y apegado con alguien, pero por el que se paga un peaje, que es el malestar con la separación. Y este malestar de separación aparece también en nuestra especie, en las especies inferiores. Y el discurso que tienen sobre este malestar de separación es muy interesante porque culmina con una depresión del sujeto cuando no consigue retomar al estímulo al que se siente vinculado. Bueno, pues desde este punto de vista, lo que se mantiene es que la vinculación sería una forma primaria de adicción, mal dicho, porque en realidad lo que se puede plantear, y esto es lo que la psicología plantea, es que la adicción es en sí un modelo alterado de vincularse. Y por lo tanto, cuando el sujeto se hace adicto, y esto sería útil plantearlo en un modelo de adicción comportamental en los trastornos alimentarios, cuando el sujeto se hace adicto a comer o se hace adicto a no comer, lo que está buscando es seguridad. Y yo creo que eso es lo que nos pone de manifiesto nuestra experiencia clínica, que son individuos que están en situaciones de crisis, que se sienten muy pobres consigo mismos, que tienen temores sociales, cosa frecuente en la adolescencia y que muchas veces entran en la desnutrición, entran en el comportamiento alimentario anormal como una vía para ganar seguridad. Y posiblemente ahí se pueden poner en marcha alteraciones neurobiológicas provocadas por la propia desnutrición que transformen un comportamiento normal en un comportamiento adictivo. Por tanto, y eso me parece una vía interesante en algunas ocasiones para poder entender por qué una persona luego no es capaz de parar de restringir. Se angustia terriblemente cuando queremos introducir un cambio y tiene una auténtica abstinencia cuando nosotros lo ponemos en situación de comer. Expresiones de algunas enfermas. Es que no seré feliz si no estoy pendiente de la comida. Cuando no comía sentía que había conseguido lo que yo quería.
Me sentía mucho mejor cuando podía irme de casa y me libraba de hacer la merienda. Todos son fenómenos emocionales. Todo es ganar bienestar a través de la evitación de un comportamiento. Podríamos decir, ¿cómo se podría aplicar todo esto? Creo que ya lo he venido diciendo. El modelo de la adicción comportamental pues sería un modelo aplicable en algunas situaciones. La situación de desnutrición sería una situación clave que permitiría entender por qué se pasa de un comportamiento normal a un comportamiento adictivo, y podríamos hacernos entender por qué ese comportamiento es de difícil extinción en la desnutrición o se recae espontáneamente en relación con estímulos ambientales a los que el sujeto retorna. Es muy frecuente que cuando nosotros damos un alta al paciente y va a su casa, que es donde hacía ese comportamiento, en casa tenga unas dificultades de mantenimiento mucho más complicadas que tiene en el hospital. En el hospital lo hace bien. Cuando vuelve a los estímulos suyos es cuando empiezan a estimularse, ¿no?, sus posibilidades comportamentales. Por lo tanto, eso nos abre la posibilidad de una serie de líneas de interés que implicarían el reconocimiento de los aspectos emocionales que subyacen en los trastornos alimentarios, el desarrollo de instrumentos de validación de este modelo. Nosotros estamos en ello. Tenemos unos cuestionarios que tratan de valorar hasta qué punto en patrones restrictivos o en patrones bulímicos se obtienen puntuaciones altas. Ese modelo no lo hemos inventado nosotros. Planteamientos terapéuticos no solo cognitivos, planteamientos emocionales, ahora hablaremos también de eso, y yo creo que es muy importante la investigación translacional. Es decir, ¿qué nos ofrecen, ¿no?, otras partes de las ciencias que puedan ser de interés para nuestra propia práctica investigadora y clínica, por supuesto? Por último, hablar de los tratamientos. Bien, les decía al principio que en el año 76 no había nada, ahora hay mucho. Hay muchísimo metaanálisis de estudios controlados, de psicofármacos, de psicoterapias, en trastornos alimentarios restrictivos, en trastornos alimentarios bulímicos, en trastornos por atraco. En la bulimia está claro que el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico pues mejora el tratamiento con solo uno de estos aspectos, aunque los pacientes suelen preferir más los tratamientos psicoterapéuticos. Y un estudio realmente interesante que se hace, en el que se hace una evaluación a corto y largo plazo de pacientes con anorexia nerviosa que se asignan de un modo aleatorio a una terapia cognitivo-conductual, a una terapia interpersonal o a un control clínico normal y corriente de apoyo. Y curiosamente, la anorexia nerviosa, esto no lo he cambiado, pasa esto, que a largo plazo la anorexia nerviosa obtiene tan buenos resultados y un poquito peores que la terapia cognitivo-conductual. Iguales resultados a largo plazo son 7 años una terapia cognitivo-conductual, y obtiene unos resultados algo inferiores a lo que es la terapia interpersonal. Y la terapia interpersonal no trata de arreglar las cogniciones, sino que es una terapia que se basa en la resolución de un problema que además se coge por el terapeuta sobre un ámbito de dificultad. Es decir, cuando actuamos sobre situaciones emocionales conseguimos mejores cosas, o cuando damos apoyo al paciente conseguimos al menos tanto como con una terapia basada fundamentalmente en la reestructuración cognitiva. Por eso, Van der Linden, que es un psicólogo belga, realmente un clínico magnífico, en un artículo que publicó hace unos años, pues planteaba una serie de consejos de tratamiento. Uno, que cuidemos la alianza con nuestros pacientes. Yo creo que eso es una cuestión básica, que nuestros pacientes, que consigamos que sean capaces de sentirse apegados con nosotros, porque a través de eso posiblemente le estamos dando más que una simple ayuda. El tratamiento, la terapia de apoyo puede ofrecer eso, y ese elemento emocional es muy rico, ¿no?, en las consecuencias que puede tener desde el punto de vista evolutivo. Segundo, que no sobrevaloremos la importancia de lo cognitivo. Lo cognitivo podríamos pensar que es algo que se desarrolla, a lo mejor, para justificar estados emocionales. Que seamos capaces de entender que no es simplemente lo que pensamos lo que vale, que no somos lo que pensamos, es lo que les he puesto ahí, sino que somos los que pensamos y que, por lo tanto, podemos tener una cierta distancia con nuestros propios pensamientos. Y, de hecho, hay algunos tratamientos psicoterapéuticos que están basándose o que están buscando más incluir las emociones en el manejo de los pacientes. Que tengamos más atención a la experiencia emocional, que seamos capaces de hacer que los pacientes ventilen dificultades emocionales, porque solo entonces, y con una buena empatía, podremos
a lo mejor reestructurarlos cognitivamente. En definitiva, que se puede mejorar el interés o el resultado terapéutico si, en lugar de preocuparnos por los esquemas racionales, nos preocupamos por los esquemas emocionales, por las actitudes que justifican los comportamientos, por las actitudes emocionales que justifican los comportamientos de los pacientes. Y ahora viene la parte final, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a parar? Bien, yo no soy Kraepelin, que acertó algo, tampoco Nostradamus, que yo creo que no acierta ni una. Lo que pasa es que lo hace tan complicado, que todo el mundo entiende que eso que dijo tiene que ver con algo que ha pasado. Lo hizo bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ir a modelos diagnósticos más fiables, en donde se delimiten claramente algunos fenotipos pues un poquito más homogéneos que los que tenemos ahora, que nos permitan, digamos, tipificar a los pacientes de un modo más práctico desde el punto de vista terapéutico. La restricción alimentaria, la negación de enfermedad, la hiperactividad, atacón-purga, son los síntomas fundamentales que se presentan en estas patologías. Que se desarrollen endofenotipos neuropsicológicos, creo que es un campo que va a ser interesante ver cómo se desarrolla, que se desarrollen o que aparezcan endofenotipos neurobiológicos de estructuras funcionales o neuroemocionales y que se incorporen los trastornos o los elementos emocionales en el tratamiento. Lo que va a venir, como le vuelvo a decir, no se sabe. Hace poco se descubrió un gen que se ha llamado el gen de la estupidez o el gen de Homer Simpson, que se ha descrito en los ratones también. Y es un gen que, curiosamente, cuando se desactiva, el ratón gana en inteligencia. Es decir, resuelve mejor sus laberintos y aprende mejor. Es decir, ¿por qué? Porque hay un gen para que seamos más tontos. Una cuestión importante desde el punto de vista evolutivo. Igual nuestra sociedad no necesita gente más lista. Ya estamos bien como estamos. Pero bueno, se van descubriendo cosas que en un momento determinado podrán o no ser útiles. Hay datos interesantísimos del progreso de las ciencias. El premio Nobel este año se les ha dado a unos médicos que han investigado sobre todo sobre inmunidad adquirida. Inmunidad no adquirida. El modelo que uno de ellos utiliza es un modelo en insectos, porque los insectos no tienen inmunidad adquirida y se puede estudiar mejor la inmunidad innata. O descubrimientos como por qué los baños de sol eran útiles y son útiles en la tuberculosis. Nadie lo sabía. Pues resulta que el sol estimula la producción de vitamina D y la vitamina D estimula la liberación de un péptido que mata a las células, que mata a la bacteria, por un mecanismo que no se parece en nada al de los antibióticos. Y tenemos por ahí una vía terapéutica que se va a desarrollar y que surge de un modelo experimental que nadie podía suponer, ¿no? O la guerra de los crecepelos. Hasta ahora los crecepelos se hacían, el tratamiento de la calvicie se hacía sobre hormonas, hasta que a alguien se le ocurrió rajar a una rata, hacerles heridas profundas y vio que cuando cicatrizaban las nuevas células tenían mucho pelo. ¿Por qué? Pues porque cuando les hacía heridas profundas se ponía en marcha las células madres de la grasa y las células madres de la grasa estimulaban a las células madres de los folículos que volvían a crecer pelo. Y posiblemente eso de que digan en 20 años todos calvos a lo mejor ya no es cierto, porque tenemos una manera de considerar. Por lo tanto, con esto, ¿qué les quería decir? Pues que no sabemos lo que va a pasar, que los descubrimientos por venir, pues muchos, pues a lo mejor no los podremos ver, pero yo creo que si los vemos venir y estamos ahí, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar boquiabiertos. Muchísimas gracias por todo. Hasta otra.